La cinta métrica del topógrafo se extendía a través de lo que debería haber sido mi patio trasero, pero según los documentos de aspecto oficial que mi vecino Aurelio estaba agitando, 5 metros de mi propiedad ahora aparentemente le pertenecían a él. Observé con incredulidad mientras señalaba postes de cerca, recién instalados, que habían movido nuestra línea de propiedad, compartida profundamente hacia lo que había sido mi jardín durante los últimos 12 años. Tengo 38 años y trabajo como abogada inmobiliaria en la Ciudad de México, así que conozco la ley de propiedades mejor que la mayoría de las personas. Pero ver a mi propio vecino tratar de robar mi terreno con documentos de topografía falsificados, me enseñó que algunas personas cometerán fraude justo enfrente de un abogado, si piensan que pueden salirse con las suyas. Si estás viendo esta historia, dale al botón de me gusta y suscríbete, porque lo que descubrí sobre la topografía profesional de Aurelio, 3 semanas después, me dio la evidencia que necesitaba para exponer su fraude y hacerle perder todo lo que pensaba que había ganado a través de mentir. Pero primero, deja un comentario abajo y dime, ¿has tenido vecinos que trataron de invadir tu propiedad? ¿Qué habrías hecho si alguien hubiera tratado de robar parte de tu terreno con documentos falsos? Mi nombre es María y trabajo como abogada inmobiliaria especializada en disputas de propiedades y problemas de límites aquí en la Ciudad de México, en la colonia Santa Fe. Mi marido Antonio y yo compramos nuestra casa de ensueño en Las Lomas hace 12 años. Una hermosa casa de 4 recámaras con un gran patio trasero que da una reserva ecológica. La propiedad había sido exactamente lo que habíamos querido para criar a nuestros 2 hijos, Diego y Sofía, con mucho espacio para una alberca, jardín y entretenimiento al aire libre. Nuestros vecinos de al lado cuando nos mudamos habían sido una pareja mayor, Manuel y Dolores García, que habían vivido en su casa durante más de 30 años. Habían sido vecinos maravillosos, tranquilos, amigables y respetuosos de los límites de propiedad. Habíamos mantenido la línea de cerca original que había sido establecida cuando ambas casas fueron construidas, y nunca había habido disputas o confusión sobre dónde empezaban y terminaban nuestras propiedades. Hace 2 años Manuel y Dolores se habían mudado a una casa de retiro, y su casa había sido vendida a Aurelio y Rosa Morales. Aurelio tenía 45 años y trabajaba como contratista general, mientras que Rosa tenía 42 y trabajaba como diseñadora de interior. Habían parecido una pareja agradable cuando se mudaron por primera vez, y habíamos tenido esperanzas de mantener buenas relaciones vecinales. Aurelio y Rosa habían comenzado inmediatamente extensas remodelaciones a su casa, lo cual habían explicado que era necesario para actualizar la propiedad a sus estándares. Las remodelaciones habían sido disruptivas pero no irrazonables, y habíamos tratado de ser comprensivos sobre el ruido y la actividad de construcción que había durado varios meses. Pero hace unos 6 meses, Aurelio había comenzado a hacer comentarios sobre nuestra línea de cerca compartida y sugiriendo que el límite entre nuestras propiedades podría no ser exacto. Había afirmado que basado en su investigación de las topografías originales de la propiedad, nuestra cerca podría estar invadiendo su terreno. No estoy tratando de causar problemas, me había dicho durante una conversación sobre la cerca, pero he estado mirando los documentos de topografía originales, y creo que podría haber alguna confusión sobre dónde realmente corre la línea de propiedad. Le había asegurado a Aurelio que nuestra cerca había estado en la misma ubicación durante más de 15 años y que los límites de propiedad habían sido claramente establecidos cuando ambas casas fueron construidas. Como abogada inmobiliaria, estaba confiada de que nuestra línea de cerca era exacta y legal, pero Aurelio había persistido en cuestionar el límite, sugiriendo que deberíamos hacer que la propiedad fuera retopografiada para aclarar cualquier confusión y asegurar que ambas familias estuvieran respetando las líneas de propiedad correctas. Es solo buena política vecinal asegurarse de que todo sea exacto, había argumentado. Si ha habido un error todos estos años, deberíamos arreglarlo ahora antes de que se convierta en un problema más grande. Había sido reacia a gastar dinero en una nueva topografía
cuando estaba confiada de que nuestros límites existentes eran correctos. Pero Aurelio había continuado presionándonos sobre el tema. Había ofrecido dividir el costo de una topografía profesional, afirmando que solo quería resolver cualquier incertidumbre sobre las líneas de propiedad. Finalmente, para mantener la paz con nuestros vecinos, Antonio y yo habíamos acordado contratar a un topógrafo licenciado para restablecer los límites oficiales entre nuestras propiedades. Habíamos contactado a Rodrigo Martínez, un topógrafo recomendado por nuestro agente inmobiliario, y habíamos programado la topografía para un jueves por la mañana hace 3 semanas. Pero la mañana de la topografía programada, Rodrigo había llamado para informarnos que había recibido una solicitud de cancelación de Aurelio, quien había afirmado que los propietarios habían decidido posponer la topografía indefinidamente. Estoy confundido, me había dicho Rodrigo durante nuestra conversación telefónica. Su vecino llamó ayer y dijo que habían cambiado de opinión sobre la topografía y querían cancelar la cita. Inmediatamente había llamado a Aurelio para preguntar sobre la cancelación, pero había afirmado que nunca había contactado al topógrafo y no tenía idea de por qué la cita había sido cancelada. Tal vez hubo alguna mala comunicación, había sugerido. Podemos reprogramar para la próxima semana si todavía quieren seguir adelante con la topografía. Pero el lunes siguiente, antes de que pudiéramos reprogramar con Rodrigo, Aurelio había aparecido en nuestra puerta principal, con lo que había firmado eran documentos oficiales de topografía que definitivamente establecían el límite de propiedad entre nuestras casas. Decidí hacer que la topografía se hiciera yo mismo para ahorrarnos tiempo y dinero a ambos. Había explicado, sosteniendo una carpeta de documentos de aspecto profesional. Contraté a Topografía Profesional del Valle de México, y han determinado que nuestra línea de propiedad está realmente 5 metros dentro de lo que pensabas que era tu patio trasero. Los documentos de topografía habían parecido legítimos, con sellos oficiales, medidas técnicas y descripciones detalladas de propiedad. Según estos documentos, la línea de límite correcta corría por el medio de mi jardín y requeriría que quitáramos 5 metros de paisajajo, incluyendo varios árboles maduros y los columpios de nuestros hijos. Sé que esto es una sorpresa, había continuado Aurelio, pero la topografía oficial muestra que tu cerca ha estado invadiendo mi propiedad durante años. Estoy dispuesto a trabajar contigo en un cronograma razonable para mover tu paisajismo e instalar una nueva cerca en la línea de límite correcta. Había estado impactada por los resultados de la topografía, que contradecían todo lo que había entendido sobre nuestros límites de propiedad. Como abogada inmobiliaria, había revisado cientos de topografías de propiedades, y estos documentos habían parecido estar preparados profesionalmente y ser legalmente válidos. Pero algo sobre la situación había parecido mal. El momento de la topografía, viniendo inmediatamente después de la cancelación de nuestra cita con Rodrigo, había parecido sospechoso, y la aparición repentina de Aurelio con resultados definitivos de topografía había parecido demasiado conveniente y orquestada. Había solicitado copias de los documentos de topografía para revisar con mi propio equipo legal, pero Aurelio había sido reacio a proporcionarlos, afirmando que eran informes preliminares, que necesitaban ser finalizados antes de ser compartidos. El topógrafo quiere verificar algunas medidas antes de liberar los documentos finales, había explicado. Pero la línea de propiedad está definitivamente establecida, y necesitamos empezar a planificar cómo corregir la colocación de la cerca. Durante la siguiente semana, Aurelio se había vuelto cada vez más agresivo sobre implementar los cambios de límite. Había comenzado a marcar árboles en mi patio que necesitarían ser removidos y había empezado a discutir cronograma y costos para reubicar nuestra cerca. Estoy tratando de ser razonable sobre esto, le había dicho a Antonio durante una confrontación, pero esta es mi propiedad y necesito que respeten los límites legales. Si no cooperan voluntariamente, tendré que considerar otras opciones. La amenaza había sido clara, y me había dado cuenta de que Aurelio estaba preparado para tomar acción legal para forzarnos a aceptar su versión de los límites de propiedad. Pero como abogada inmobiliaria, también había reconocido que algo sobre sus documentos de topografía y su comportamiento no cuadraba.
Fue entonces cuando decidí conducir mi propia investigación sobre la topografía de Aurelio y la compañía que había firmado contratar. 3 semanas después de que Aurelio había presentado sus documentos de topografía, había recibido información que completamente expuso su fraude y cambió todo sobre nuestra disputa de propiedad. Mi investigación había comenzado con una simple llamada telefónica a Topografía Profesional del Valle de México, la compañía que Aurelio había firmado contratar para la topografía del límite. Cuando había llamado a su oficina para verificar el trabajo de topografía, me habían dicho que no tenían registro de ningún trabajo de topografía realizado en nuestra dirección. Nunca hemos sido contactados sobre una topografía de propiedad en su colonia, me había dicho el gerente de oficina. Y ciertamente, no hemos preparado ningún documento de topografía para propiedades en Las Lomas. También había descubierto que el número de cédula profesional del topógrafo listado en los documentos de Aurelio pertenecía a un topógrafo llamado Miguel Herrera que había muerto hace 3 años. Los sellos oficiales y certificaciones en la topografía eran falsificaciones que usaban información de cédula desactualizada. Lo más dañino fue mi descubrimiento de que Aurelio había creado los documentos fraudulentos de topografía él mismo usando plantillas de aspecto profesional y certificaciones falsas. Las medidas y descripciones de propiedad en su topografía eran completamente fabricadas y diseñadas para darle 5 metros adicionales de propiedad a nuestro costo. Una búsqueda de registros en el registro público de la propiedad había confirmado que los límites de propiedad originales establecidos cuando ambas casas fueron construidas estaban exactamente donde nuestra cerca siempre había estado ubicada. La línea de límite corregida de Aurelio no tenía base en la realidad legal y representaba un intento deliberado de robar nuestra propiedad a través de fraude de documento, armada con evidencia de la topografía fraudulenta de Aurelio y su engaño sistemático sobre los límites de propiedad. Había enfrentado una decisión sobre cómo proceder. Podría haber simplemente reportado el fraude a las autoridades locales y dejar que el sistema legal manejara las consecuencias. Pero el comportamiento agresivo y las amenazas de Aurelio me habían hecho querer asegurar que enfrentara consecuencias máximas por su intento de robo. Trabajando con un investigador privado llamado Carlos López, había desarrollado una estrategia comprensiva para exponer el fraude de Aurelio, mientras reunía evidencia adicional de sus prácticas engañosas que podrían ser usadas en procedimientos tanto penales como civiles. La investigación había revelado que el fraude de propiedad de Aurelio era parte de un patrón más grande de prácticas comerciales engañosas. Como contratista general, había estado sistemáticamente sobrecobrando a clientes inflando costos de proyectos y usando materiales de calidad inferior, mientras afirmaba proporcionar servicios premium. También habíamos descubierto que Aurelio había estado planeando usar los 5 metros probados de nuestra propiedad para construir una adición a su casa, que aumentaría significativamente su valor. Su fraude había estado motivado por ganancia financiera y había sido cuidadosamente planeado para maximizar su beneficio a nuestro costo. El investigador privado había documentado el estilo de vida y patrones de gasto de Aurelio, que mostraban que estaba viviendo más allá de sus medios legítimos y probablemente enfrentaba presiones financieras que habían motivado su decisión de robar nuestra propiedad. Más importante, habíamos reunido evidencia de que Aurelio había estado planeando vender su casa dentro del próximo año y había tenido la intención de comercializar la propiedad usando el tamaño del lote ilegalmente expandido para aumentar el precio de venta. Su robo de propiedad había sido diseñado para defraudar tanto a nosotros como a cualquier futuro comprador de su casa. Armada con evidencia comprensiva del fraude de Aurelio y su patrón más amplio de prácticas engañosas, había coordinado una respuesta legal multifacética que expondría sus crímenes mientras protegía nuestros derechos de propiedad y aseguraba consecuencias máximas por su intento de robo. La exposición coordinada había comenzado cuando había presentado un reporte detallado de fraude con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, proporcionando evidencia de los documentos falsos de topografía de Aurelio, su uso de certificaciones falsificadas y su engaño sistemático sobre límites de propiedad. Simultáneamente, había presentado quejas con el Colegio de Ingenieros Topógrafos de México,
que supervisa topógrafos, y con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, que supervisa la licencia de contratista de Aurelio. Ambas organizaciones tenían procedimientos para investigar uso fraudulento de certificaciones profesionales y actividades de topografía no autorizada. También había presentado una demanda civil contra Aurelio por intento de despojo, fraude y tergiversación intencional, buscando daños por el estrés y costos legales que su engaño había causado a nuestra familia. La respuesta había sido inmediata y devastadora para la reputación y perspectivas comerciales de Aurelio. La Fiscalía había abierto una investigación penal sobre su fraude de documentos, y ambas organizaciones profesionales habían iniciado procedimientos que podrían resultar en multas y revocación de licencia. Lo más dañino fue el descubrimiento durante la investigación de que Aurelio había estado usando tácticas fraudulentas similares con otros clientes. La Cámara de Construcción había encontrado evidencia de que había estado sistemáticamente sobrecobrando a propietarios y había estado usando certificaciones falsas para inflar sus calificaciones para proyectos complejos. Dentro de 2 meses, Aurelio había sido arrestado y acusado de múltiples delitos incluyendo fraude, falsificación de documentos e intento de despojo. La evidencia de su engaño sistemático había sido abrumadora, y sus intentos de afirmar que la topografía había sido un malentendido habían sido contradichos por la naturaleza deliberada de su falsificación de documentos. El juicio penal había durado 4 semanas, durante el cual la evidencia del fraude calculado de Aurelio y su patrón más amplio de prácticas comerciales engañosas había sido presentada a un jurado. Sus abogados defensores habían tratado de argumentar que la disputa de propiedad era un asunto civil en lugar de fraude penal, pero la evidencia de documentos falsificados y certificaciones profesionales falsas había hecho sus argumentos poco convincentes. Aurelio había sido sentenciado a 18 meses en prisión estatal y había sido ordenado a pagar restitución completa por nuestros costos legales y daños. También había sido permanentemente prohibido de trabajar como contratista licenciado en México y había enfrentado penalidades adicionales de organizaciones profesionales. Las consecuencias civiles habían sido igualmente severas. Nuestra demanda había resultado en un juicio financiero significativo contra Aurelio, que había requerido que perdiera el patrimonio en su casa para pagar daños y honorarios legales. Lo más satisfactorio fue que Aurelio y Rosa habían sido forzados a vender su casa con una pérdida sustancial para pagar los juicios legales y multas resultantes de sus actividades fraudulentas. La pareja que había tratado de robar nuestra propiedad había terminado perdiendo su propia casa como consecuencia de sus crímenes. La investigación también había llevado a cargos penales contra varios de los asociados comerciales de Aurelio, que habían estado involucrados en su sobrecobro sistemático de clientes contratistas. Su fraude había destruido no solo su propia carrera, sino que también había implicado a otras personas en sus prácticas comerciales engañosas. 6 meses después de la condena de Aurelio, nuestros límites de propiedad habían sido oficialmente reestablecidos por un topógrafo legítimo, confirmando que nuestra línea de cerca original había sido exacta y legal. Habíamos podido mantener nuestro jardín, árboles y área de juegos de niños exactamente donde siempre habían estado. Aurelio y Rosa se habían mudado fuera de la Ciudad de México después de vender su casa, y habíamos escuchado a través de conocidos mutuos que Aurelio estaba trabajando en trabajo manual mientras lidiaba con las consecuencias continuas de su condena penal y revocación de licencia profesional. La experiencia me enseñó que el fraude de propiedad es más común de lo que la mayoría de propietarios se dan cuenta, y que proteger derechos de propiedad requiere vigilancia contra vecinos que podrían tratar de explotar confusión de límites para ganancia personal. El engaño sistemático de Aurelio mostró cómo documentos fraudulentos podrían ser usados para robar propiedad valiosa si las víctimas no verifican afirmaciones independientemente. ¿Has lidiado alguna vez con disputas de límites de propiedad o vecinos que trataron de invadir tu terreno? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Y si esto te ayudó a reconocer las señales de advertencia de fraude de propiedad, por favor suscríbete
y compártelo con otros que podrían necesitar saber que el despojo tiene consecuencias legales serias. Recuerda, cualquiera que trate de robar tu propiedad con documentos falsos, te está mostrando exactamente quién es. Cuando vecinos hacen afirmaciones repentinas sobre límites de propiedad, especialmente cuando están respaldadas por documentación sospechosa, confía en tus instintos y verifica todo independientemente antes de aceptar cualquier cambio.